Que la asunción del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Máiquez, que asumió justamente al frente del Ministerio de la Nación, tiene realmente una tarea bastante ardua, y una de sus primeras decisiones es justamente la verificación y actualización de todos lo que serían los requisitos legales para las 200 vacantes de jueces. Hay 72 aproximadamente defensores y 65 vacantes o más de fiscales, que son las que existen aparentemente en la actualidad en lo que es el ámbito del Poder Ejecutivo argentino, con claramente el objetivo de habilitarlas y continuar con el procedimiento de selección y el posterior, por supuesto, envío de los pliegos respectivos al Senado de la Nación Argentina. La cartera de Justicia informó a través de un último comunicado difundido en las redes sociales, por lo menos en estas horas, que ya solicitó al Registro Nacional de Reincidencia lo que es la actualización de los antecedentes penales de los ternados. Bueno, sobre esta cuestión vamos a hablar con un abogado que conoce mucho de este tema, es juez nacional. Nos referimos al doctor Eduardo Jerome, concretamente es así la pronunciación, tengo entendido, que lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto saludarlo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes también? Un gusto, doctor, ¿cómo está? Gracias por atendernos, doctor. Y bueno, la idea es un poco dialogar con usted y conocer un poco su visión de lo que se avecina dentro del ámbito judicial de la República Argentina, con este nuevo nombramiento de la gran cantidad de vacantes de jueces, defensores y fiscales que tiene la justicia de la Argentina hoy por hoy, ¿no? Bueno, esto fue realmente algo insólito, porque se fueron produciendo lógicas vacantes como se producen siempre, tanto por renuncia como por jubilación de los magistrados, etcétera, y hace muchísimo tiempo que no se cubre ningún cargo. Por lo tanto, fueron quedando vacantes. Y ¿qué pasa? Cuando un juzgado queda vacante, ¿no trabaja? No, tiene que trabajar. Lo que pasa es que en ese caso tiene que suplirlo otro juez. Otro juez que tiene la tarea de su juzgado y además, adicionalmente, la tarea de este juzgado que le dan para que se ocupe. Si se trata de tribunales colegiados, como el caso de donde se hacen los juicios orales, etcétera, hay tribunales que de los 3 miembros tenían uno solo efectivo. Y tenían que recurrir a otros 2 de otros juzgados. Eso va ralentizando las causas, evidentemente, y forma un cuello de botella, ¿no? Más bien. Por supuesto. Por eso toda la cuestión de la gran demora que hay con un montón de causas que no se definen en la justicia argentina. Tal cual. Tal cual. Entonces, y además en muchos casos es una demora que no puede soslayarse, porque obviamente no se le puede pedir a un juez que actúe en 2 juzgados o en 3, muchos de ellos, que trabajen 24 horas al día. O sea, tienen un trabajo correcto, pero no pueden hacer milagros. Entonces, que se cubran las vacantes es el primer paso para que la justicia empiece a andar un poco más rápido. Porque ahora, ¿por qué es tan prolongado? ¿Por qué demoran tanto en el nombramiento justamente de nuevos jueces que suplanten a los que ya se van jubilando o retirando? Porque esto es muy prolongado, excesivamente, podríamos decir, y ocasiona, como usted ya sabe, innumerables perjuicios para el buen funcionamiento del sistema judicial. Sí, yo tengo mi pensamiento, que es que como para nombrar a los jueces uno se necesita acuerdo del Senado. También. Y además, ¿por qué? Porque ya sabemos cómo son los concursos, que muchas veces en los concursos hay pedidos de uno, de otros, entonces se hace por ahí complicada la elección, ¿no? Y mucho más, mucho más cuando se llega al Senado y hay que entonces empezar el famoso toma y daca, ¿no es cierto? Bueno, yo nombro a alguien que está vinculado conmigo, pero como necesito tu voto, tengo que nombrar también a alguno que esté vinculado con vos. Es un poco eso el juego de la política, de nombramientos, la política en el Senado. Y esto pasa en todos lados, obviamente, pasa en las provincias, en la provincia de Buenos Aires, donde ahora hay 4 jueces de la Corte de Buenos Aires que
que no están, que faltan. Y acá en la Justicia Nacional también, por ejemplo, no olvidemos que el Procurador General de la Nación está acéfalo. El doctor Casal está actuando interinamente, por supuesto que lo hace muy bien. Claro. ¿Cuándo se venció el mandato de él? ¿Cuánto hace que se venció? Hace bastante tiempo. Y hace muchos años ya, ¿no? Lo que pasa es que como lo cubrió de una forma muy positiva, claro, es como que pasó bastante desapercibido. Claro. ¿No? Y además porque no está cubriendo otros cargos, sino que tiene ese cargo solamente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, allí en la Procuración quizás no se notó, pero en los tribunales se nota todos los días. Claro. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos que para hacer un juicio oral, que lo ideal... Bien, un juicio oral es un juicio de inmediación, en el cual lo ideal es que los jueces se reúnan todos los días hasta que se termine, sea poco, sea mucho, sean 2 días, o sea 2 meses, o tarde 8 meses. Pero teniendo tantas causas, tanto trabajo, no lo pueden hacer, claramente, doctor, ¿no? O sea, eso se podría dar si evidentemente la cosa estaría más ordenada, pero evidentemente, si estamos hablando que desde, el pasado mes de agosto se registraban casi, tengo entendido, 337 vacantes de magistrados, fiscales y defensores para cubrir los cargos en todo el país. Realmente es muy alto ese número, ¿no? Sí, como decíamos, es imposible para la justicia que se cubran y tener un nivel de celeridad acorde a las necesidades, porque después se llega a otro aspecto también. Y esto no es solamente por esto que estamos hablando, sino que también por un tema esencial de la justicia, que es la lentitud de los procesos. Ahí está la cosa, claro. Cuando nosotros vemos que de las instituciones, pues sabemos que las instituciones argentinas están todas muy desprestigiadas. El sindicalismo, los políticos, los jueces, todos están muy desprestigiados. Pero una de las instituciones más desprestigiadas es la justicia. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, una de las razones es por la gran lentitud de los procesos. Otra de las razones es por la puerta giratoria, que la gente ve que nadie es condenado, que está todo el mundo en libertad y que el que robó 10 veces vuelve a robar 11. Entonces todo eso va mellando la confianza de la gente en la justicia. ¿Y cómo hacemos para emprolijar, para cambiar esa situación, doctor? Porque lo gran preocupante de esta situación es justamente eso, que se continúa con la misma temática y no se está viendo de que se empiece realmente a emprolijar, a ordenar como debería ser esta cuestión, ¿no? Obviamente, porque sí, se cambian los esquemas de los jueces, es algo que va a llevar mucho tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, acá hubo una doctrina que se llamó abolicionista, porque propugnaba que no se aplique el derecho penal. Esto es, decía que el delincuente, como era un producto de la sociedad, entonces no se lo podía juzgar, claro, no se lo la podía doctrina, condenar. digamos, de Zaffaroni, ¿no? Implementada en su momento. Ahora, todos esos jóvenes estudiantes en la facultad, justamente, han aprendido de una manera, o sea, hay, digamos, otra forma de revertir, de explicarles realmente que un país que no está ordenado no funciona adecuadamente, y es lo que viene pasando en la Argentina, donde se cometen un montón de atrocidades y queda la gran mayoría de las cosas en la impunidad. Y bueno, precisamente se precisa tiempo, porque para revertir cosas que fueron machacadas permanentemente en los estudiantes que después fueron abogados, jueces, fiscales, defensores, ministros, entonces llevaron esa tesitura a niveles tan extremos, que lleva a que, por ejemplo, si una persona se defiende de un robo y mata al delincuente, la víctima pasa a ser el agresor para toda esta gente. Entonces lo juzgan como si realmente hubiera cometido un crimen aberrante. Y en ese aspecto incluimos, como le dije, a los jueces, a los fiscales, también a alguna parte de la opinión pública que está manipulada de esa forma. Entonces, lo cierto es que esto es algo que va a llevar tiempo revertir. De todas maneras, ya la opinión pública advirtió que estos sistemas son
pésimos y que realmente llevan a la descalificación de la institución. Claro, Por eso es lo más grave de todo, los jueces, ¿no? Está en el propio Poder Judicial cambiar todo esto. Ahora, si no lo cambian ellos, no lo cambia nadie. Ahora, algunos jueces que hemos, digamos, consultado nos dicen que, bueno, que ellos tienen que manejarse de acuerdo a las leyes, a las normativas, y que depende de que el Parlamento argentino define y resuelva un montón de cosas. ¿Por qué se viene dilatando hace tantos años esta cuestión, doctor? ¿Usted cree que hay algún...? Eso no es cierto, eso no es cierto. Ajá. ¿Y por dónde pasa la cuestión entonces? Al Parlamento adjudiquémosle responsabilidad que la tiene también. Ajá. Sí, la tiene, porque las leyes tendrían que ser diferentes. Ahora, por ejemplo, se está reformando el Código Penal, ojalá se lo reforme rápidamente. Pero, por ejemplo, para dejar en libertad a una persona, vamos a hacerlo clarito, para dejar en libertad a una persona, sea al principio, sea durante, sea en cualquier momento del proceso, un juez tiene que tener en cuenta, primero, que esa persona no se va a escapar, que esa persona no va a obstaculizar tampoco la acción de la justicia, que esa persona no va a cometer delitos, a seguir cometiendo delitos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, entonces estarían siendo cómplices de todo lo que es lo que está viendo gran parte de la sociedad, doctor, que hay muchos delincuentes que son reincidentes y que no tienen 1 o 2, tienen 4, 5 o 10 casos anteriores y que realmente son dejados en libertad como si no hubiesen hecho nada, ¿no? Y vuelven a delinquir y otra vez cometen las mismas atrocidades. Exactamente, entonces quiere decir que los jueces, esos que los dejan en libertad, no tienen ningún problema en incumplir con la ley ni con nada. No les importa la ley, ellos lo dejan en libertad, con esa teoría de que no, mientras no tenga una sentencia firme, no es culpable. Sí, no es culpable, pero la persona tiene que tener, para poder volver al lugar de donde salió, tiene que tener determinadas condiciones. Por ejemplo, ¿tiene un trabajo estable esa persona que me asegure a mí que va a trabajar en vez de ir a robar? Tiene que ser una de las premisas que tiene que tener un juez para por lo menos decir, bueno, si esta persona no trabaja, esta persona realmente no tiene un domicilio fijo, esta persona, ¿qué garantías tengo yo de que se presente cada vez que lo cite? Bueno, sin embargo, nada de eso se cumple, y a la calle con todos, y por eso 10, 12, 15 antecedentes, cada uno de los que cae, hace que la gente sienta, primero, que no tiene seguridad alguna, que el Estado no le brinda seguridad. Y el Estado no le brinda seguridad tampoco, porque, por ejemplo, miremos lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, tremendo, ¿no? Que hay zonas totalmente liberadas, doctor, o sea, hay mucha preocupación. Ahora, doctor Jerome, ¿usted cree que realmente aquí hay una falla del hombre, del juez que tiene esa causa determinado, que por ahí tiene demasiada compasión o que no se interioriza adecuadamente como para investigar de qué personaje se está tratando justamente aquel que es juzgado en ese momento y que por ahí es liberado inconscientemente? Lamentablemente es así, porque si no, ¿cómo podemos calificar a los jueces que dejan que 15 veces salió en libertad y vemos que ahora mató en esta salida 15, mató al que estaban robando, etcétera? ¿De qué otra forma? Gente que no cumplió con su cometido, no le interesó nada, ¿no? Entonces, esos jueces realmente, mire, hay algo que vengo bregando desde hace mucho tiempo, sé que es muy difícil conseguirlo, pero es la responsabilidad de los jueces. Porque, por ejemplo, si un arquitecto, cuando hace un edificio, se cae abajo o se cae una pared... Hemos visto ahora hace pocas horas el caso del edificio de Parque Patricio, que es una locura también, ¿no? O sea, ahí nos tendríamos que preguntar qué va a hacer la justicia cuando... Evidentemente hay información que las bases de ese edificio no eran las adecuadas, o sea, ahí hay responsables de los organismos de control que no han hecho su trabajo como corresponde. O sea, en la capital federal y en el conurbano bonaerense se habilitan edificios realmente que no están en condiciones de ser habitados porque la estructura no es la adecuada. Eso lo dicen muchos arquitectos, constructores que dicen, bueno, a veces no entendemos cómo habilitan este tipo de edificios porque realmente no puede aguantar esa estructura.
pura de casualidad, está todo atado con alambre y no entendemos cómo aguantan, ¿no? O sea, muchos que son responsables de esto terminan lavándose las manos, ¿no? Igual, pero allí la justicia para eso sí actúa. Y allí se determina la responsabilidad del arquitecto, del Claro. inspector de la municipalidad que no cumplió, y se lo condena. Lo mismo pasa con los médicos, Pedro. Cuando un médico comete una mala praxis en una operación y el paciente se muere o queda más herido de lo que había llegado, Sí. hay un juicio y se lo condena. Ese médico termina con una pena y termina privado de ejercer la profesión por determinado tiempo, etcétera. Ahora, ¿por qué los jueces no corren con eso? ¿Por qué los jueces no están de alguna forma pagando también, resarciendo económicamente, como le pasa a un arquitecto, a un ingeniero, a un médico, a un contador, a todo aquel que comete un acto que precisamente es una imprevisión, es algo que realmente llevó a una mala situación, como la caída del edificio, por ejemplo. Y en este caso, la mala situación, ¿cuál es? Que esa persona que salió mató, que esa persona que salió robó. Pero ¿cómo salió? Porque si me dijeran, bueno, yo no puedo hacer nada porque salió una vez que cumplió la pena, bueno, estamos de acuerdo. Si lo condenaron a 8 años, no podemos pretender que esté 10, solo por la posibilidad. Pero no es esa la cuestión. Si tiene que cumplir tanto tiempo, lo dejan en libertad mucho antes, o lo dejan en libertad desde el principio. Entonces, esos jueces, si fueran responsables, con uno que sea responsable y tenga que pagar, le puedo asegurar que ya después no va a haber ninguno que quiera correr con ese riesgo. ¿Y usted cree que no se animan de pronto los parlamentarios de la Argentina en investigar esto como para poder sancionarlo y marcar un camino que cambie este tipo de situaciones, donde realmente el delincuente en los últimos años, hace décadas que vienen siendo favorecidos? Bueno, yo sinceramente creo que si hacemos una campaña de concientización sobre la responsabilidad de los jueces, puede ser que en algún momento los políticos, los senadores, los diputados, se comprometan a trabajar más seriamente sobre esto, se ¿no? comprometan Claro. y dicten alguna ley que sea exclusivamente que los jueces están sujetos al mismo régimen de responsabilidad que las demás profesionales. ¿Y usted cree que eso es posible en la Argentina de hoy? Porque lo hemos escuchado al presidente del propio Colegio Público de Abogados de la capital, al doctor Gil Lavedra, que formalizó también un pedido de pronto despacho y advirtió que la cantidad de vacantes judiciales está poniendo en alto riesgo la normal prestación del servicio de justicia y generando también un deterioro dentro del mismo ámbito judicial. Bueno, mire, si yo pensara que no es posible, directamente no me ocuparía del tema, porque digo, bueno, esto es imposible, es como planear ahora unas vacaciones en la luna, ya no se me ocurre, pero también creo que si ponemos todos y lo vamos diciendo y lo repetimos y hacemos una especie de campaña en ese sentido, y bueno, posiblemente alguna vez algún político nos escuche y traten de plasmar en una ley la responsabilidad de los jueces, que evidentemente es tan grave como la de cualquier otro profesional. Claro. Algunos dicen de que por ahí están saturados de trabajo, que realmente, como usted lo planteaba también, muchos juzgados tienen, digamos, una actividad imposible de sostener. El propio presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el doctor Andrés Basso, también venía advirtiendo de estas cosas, inclusive sobre el porcentaje inédito de estos que hablábamos en un principio, de las vacantes tan amplias que hay en el Poder Judicial. Si esto se normaliza, ¿usted cree que se puede llegar a reordenar el Poder Judicial de la Argentina? Bueno, todos esperamos que sí, porque si fuera una cuestión de vacantes solamente, entonces tendríamos que pensar que si se cubren las vacantes desaparece el problema. A esto solamente le veo una sola cosa, A ver. que este problema data de hace muchísimos Muchos años, décadas, claro.
décadas, cuando no había faltante de jueces. Entonces, si en ese momento los juicios tardaban muchísimo, y bueno, yo no sé si ahora se cubren de las vacantes y eso va a terminar con la lentitud judicial. Ojalá sea así, pero bueno, me parece que también hay bastante culpa por parte, primero, de las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes son muy permisivas, permiten que se interpongan muchos recursos, muchos planteos, muchos escritos. Entonces, todo eso ralentiza un juicio. Y por otra parte, también por el propio sistema judicial, que por razones de cada juzgado lo hacen lento, lo eternizan, ¿no? Y esto no es un problema solamente, no podemos decir que sea un problema general. ¿Por qué? Porque si hay juzgados donde esto no pasa y muchos otros en los que pasa, quiere decir que si usted tiene un juzgado al día diligente, puede tener justicia rápida, o más o menos rápida. Y esto evidentemente se hace con trabajo, con eficiencia, y evidentemente también hay muchos que no la tienen. Gracias, doctor, como siempre muy claro su visión, su definición, así que bueno, esperemos que realmente esto se empiece a ordenar realmente, porque la República y la ciudadanía lo está reclamando hace mucho tiempo, ¿no? Absolutamente. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muy gentil. El doctor, como siempre, lo presentamos, Eduardo Gerón, es juez nacional, planteándonos realmente esta inquietud que hay dentro del ámbito de la justicia argentina, como no podía ser de otra manera, aquí en Galáctica Radio y Televisión para ustedes. Ya seguimos.